Diego abrió la puerta del armario de su padrastro y encontró una caja llena de cartas apasionadas dirigidas a Mateo, su mejor amigo, lo que desencadenó una avalancha de dudas que amenazaba con romper su propia identidad oculta. En ese instante, el mundo de Diego se tambaleó. El hombre que había criado como padre guardaba un secreto similar al suyo. Pero el descubrimiento lo ponía en una encrucijada moral que no podía ignorar. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego decidió confrontar a Mateo esa misma noche, sin imaginar que esa decisión lo arrastraría a un torbellino de emociones prohibidas. Diego tenía 25 años y vivía en Madrid, en un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, un empleo que le permitía esconderse detrás de pantallas y evitar las preguntas incómodas de su familia conservadora. Su madre, Ana, se había casado con Carlos cuando Diego era adolescente, después de la muerte de su padre biológico en un accidente de tráfico. Carlos era un hombre recto, dueño de una pequeña empresa de construcción, devoto católico y firme en sus creencias tradicionales. Mateo, por otro lado, era el amigo inseparable de Carlos desde la universidad, un abogado exitoso, divorciado y sin hijos, que frecuentaba la casa familiar como un tío adoptivo. Aquella noche, Diego no podía dormir. La boda de su prima estaba a solo 2 días. Y la familia entera se reunía en la finca de los abuelos en las afueras de Toledo. Pero el hallazgo de las cartas lo había dejado aturdido. ¿Cómo es posible?, se preguntaba mientras caminaba por las calles empedradas bajo la luz de las farolas. Las cartas databan de años atrás, llenas de confesiones de amor reprimido, de encuentros furtivos y de promesas rotas. Mateo respondía con igual intensidad, pero siempre con una nota de culpa: no podemos seguir así. Carlos, tu familia lo es todo. Diego sentía una mezcla de rabia y empatía. Él mismo había luchado con su orientación sexual desde la adolescencia, ocultándola por miedo al rechazo. Al llegar al bar donde sabía que Mateo solía pasar las noches, Diego lo encontró solo en una mesa del fondo, bebiendo un whisky. Mateo levantó la vista, sorprendido. Diego, ¿qué haces aquí tan tarde? Diego se sentó sin invitación y sacó una de las cartas del bolsillo. Explícame esto. El rostro de Mateo palideció. No es lo que piensas. Pero Diego insistió: lo he leído todo. Mi padrastro y tú. ¿Cuánto tiempo? Mateo suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Fue un error del pasado. Terminó hace años. Carlos eligió su familia. La conversación se extendió hasta el amanecer. Mateo confesó que su relación con Carlos había sido un secreto durante 5 años. Nacida de una amistad profunda que se transformó en algo más. Pero la presión social, la fe de Carlos y el miedo a perderlo todo los obligaron a terminar. Tu padrastro me rogó que me alejara, dijo Mateo. Diego, con lágrimas en los ojos, admitió su propia lucha: yo soy como vosotros. Me gustan los hombres, pero no sé cómo decírselo a nadie. Mateo lo miró con comprensión. No estás solo. Pero esto no es fácil en una sociedad como la nuestra. España ha avanzado. Pero las familias como la tuya, aún hay prejuicios. Al día siguiente, en la finca familiar, la tensión era palpable. Diego observaba a Carlos y Mateo interactuando como si nada hubiera pasado. Pero notaba las miradas evasivas,
Las sonrisas forzadas. Su madre, Ana, estaba ocupada con los preparativos de la boda. Ajena a todo. Durante el ensayo de la ceremonia, Diego se acercó a Mateo en un momento de privacidad. Necesito hablar contigo. ¿Podemos dar un paseo? Caminaron por los olivares. Y Diego expresó su confusión: siento que os entiendo. Pero también me enfada. ¿Por qué ocultar algo así? Mateo respondió con honestidad: porque el amor no siempre vence a la realidad. Carlos ama a tu madre. Pero una parte de él siempre me pertenecerá. ¿Y yo? Bueno. He aprendido a vivir con eso. Esa noche, en la cena familiar, estalló el primer conflicto. La abuela de Diego, una mujer devota, comentó sobre las noticias recientes: esos desfiles del orgullo son una vergüenza. La familia tradicional es lo que mantiene unida a la sociedad. Diego sintió un nudo en el estómago. Y miró a Mateo, quien permaneció en silencio. Carlos asintió: tienes razón. Mamá. Hay que preservar los valores. Diego no pudo contenerse: abuela. No todo el mundo encaja en esa familia tradicional. ¿Y si alguien de nosotros fuera diferente? La mesa se quedó en silencio. Ana intervino: Diego. No empecemos con debates ahora. Es la boda de tu prima. Pero el daño estaba hecho. Más tarde, en su habitación, Diego recibió un mensaje de Mateo: tenemos que hablar en privado mañana. No hagas nada impulsivo. Diego se sentía atrapado entre la lealtad a su familia y la empatía hacia Mateo y Carlos. Sabía que revelar el secreto destruiría todo. Pero guardarlo lo consumía por dentro. Al amanecer, decidió confrontar a Carlos antes de la boda. ¿Padrastro? Sé lo de las cartas. Carlos lo miró horrorizado. Por favor. No digas nada. Fue un error. Amo a tu madre. Diego replicó: ¿pero y tú? ¿Has sido feliz mintiendo? Carlos bajó la cabeza: la felicidad a veces requiere sacrificios. La boda comenzó con normalidad. Pero Diego no podía concentrarse. Durante la ceremonia, vio a Mateo de pie al fondo, con una expresión de resignación. Después de los votos, en la recepción, Diego se apartó con Mateo. Siento algo por ti, confesó impulsivamente. Desde que leí esas cartas, veo en ti lo que quiero ser: valiente. Mateo se sorprendió: Diego. Esto es peligroso. Eres como un sobrino para mí. Pero en sus ojos, Diego vio un destello de interés mutuo. Esa noche, compartieron un beso robado en el jardín. Un momento de liberación que sellaba un pacto silencioso. Sin embargo, alguien los vio: la prima de Diego, quien guardó silencio por ahora. Pero el secreto comenzaba a expandirse. El beso en el jardín había sido un error, pensó Diego al día siguiente. Pero también una revelación. Mateo lo evitó durante el desayuno familiar. Pero sus miradas se cruzaban con una intensidad nueva. Carlos, ajeno a todo, felicitaba a los novios. Mientras Ana notaba la distracción de Diego: ¿estás bien, hijo? Él mintió: solo cansado. De regreso a Madrid, Diego y Mateo viajaron en el mismo tren, sentados uno frente al otro.
La conversación inevitable surgió. Lo de anoche no puede repetirse, dijo Mateo. Tienes 25 años. Yo 42. Además, Carlos es mi amigo. Diego argumentó, pero entendemos el mismo dolor. La sociedad nos obliga a escondernos. Mateo admitió, tienes razón. He vivido reprimido toda mi vida. Divorciarme de mi exmujer fue por eso. Pero nunca lo admití públicamente. Compartieron historias. Diego habló de su primer crush en la universidad. Oculto por miedo al rechazo, Mateo de su juventud en una España posfranquista, donde la homosexualidad era tabú. En Madrid, decidieron verse en secreto. Mateo invitó a Diego a su apartamento en Chueca, el barrio gay de la ciudad. Allí, sin cruzar límites físicos, hablaron horas sobre sus vidas. Mi familia es conservadora, dijo Diego. Si supieran, me repudiarían. Mateo respondió, la mía ya lo hizo. Mi padre me desheredó cuando se enteró de lo mío con Carlos. Esa conexión emocional los unía. Pero también generaba culpa. Diego se sentía traicionando a Carlos, quien lo había criado como un hijo. Semanas después, la relación se intensificó. Se veían en cafés discretos. Paseaban por el Retiro fingiendo ser amigos. Pero el secreto pesaba. Una noche, Diego recibió una llamada de Ana, tu padrastro está raro últimamente. ¿Sabes algo? Diego negó. Pero la culpa lo carcomía. Confrontó a Mateo, ¿le has dicho algo a Carlos? Mateo negó, no. Pero sospecha. ¿Me evita? Diego decidió hablar con Carlos. En la oficina de construcción. Lo encontró solo. ¿Padrastro? Sobre las cartas. Carlos interrumpió, olvídalo. Fue un pasado muerto. Pero Diego insistió, Mateo y yo. Estamos cercanos. Carlos palideció, no. Mateo es mi amigo. Si lo tocas, destruyes todo. La amenaza de Carlos desencadenó una crisis. Diego se sintió dividido, lealtad familiar versus autenticidad personal. Mateo, al enterarse, propuso distanciarse, no vale la pena el dolor. Pero Diego replicó, sí vale. Por primera vez. Me siento vivo. Continuaron viéndose. Pero con precaución. Sin embargo, la sociedad intervenía. En una manifestación del orgullo, Diego vio a amigos suyos marchando libremente, mientras él se escondía. Quiero ser como ellos, le dijo a Mateo. Este respondió, pero el precio es alto. Perderás a tu familia. El conflicto escaló cuando la prima de Diego, testigo del beso, confrontó a Diego en una cena familiar. Vi lo que pasó en la boda. ¿Estás con Mateo? Diego negó al principio. Pero ella insistió, si no lo dices. Lo haré yo. Presionado, Diego confesó a Ana y Carlos esa noche. Mamá. Padrastro. Soy gay. Y estoy saliendo con Mateo. El silencio fue ensordecedor. Ana lloró, ¿por qué nos haces esto? Carlos explotó, oh traidor. Mateo era mi amigo. ¿Y tú? Fuera de mi casa.
Diego se fue. Herido. A casa de Mateo. Allí. Mateo lo consoló, lo siento. Debí prever esto. Pero Diego cuestionaba, ¿valió la pena? Mateo respondió, el amor siempre vale. Pero duele. Días después. Carlos llamó a Mateo, me has traicionado. Nuestra amistad acaba aquí. Mateo. Devastado. Consideró romper con Diego, esto nos está destruyendo. Pero Diego suplicó, no me dejes. Somos lo único real que tenemos. La presión social se sumó. En el trabajo. Diego oyó rumores, un compañero conservador comentó, esos gays quieren imponer su agenda. Diego se defendió, solo queremos vivir. Pero perdió un cliente por eso. Mateo enfrentó problemas en su bufete, un socio le dijo, tu vida personal afecta la imagen. Mateo replicó, mi vida es mía. Pero internamente. Dudaba. Un mes después. Ana contactó a Diego, tu padrastro está deprimido. Ven a hablar. En la casa familiar. Carlos admitió, yo también luché con esto. Pero elegí la familia. Diego respondió, yo elijo el amor. Ana me dio, danos tiempo. Pero la reconciliación era frágil. Mateo. Excluido. Se sentía culpable, soy el catalizador de este caos. La alta trazo llegó cuando Carlos descubrió que Mateo y él habían tenido una relación pasada. Confrontó a Mateo en su apartamento. Con Diego presente. Me usaste y ahora a mi hijastro. Mateo negó, te amé de verdad. Carlos. Furioso. Golpeó a Mateo. Diego intervino, basta. Esto es por tus propios demonios. Carlos se fue. Dejando a Mateo herido física y emocionalmente. Diego cuidó de Mateo esa noche, fortaleciendo su vínculo. Pero el incidente los obligó a reflexionar, seguimos adelante. ¿Sabiendo el costo? Mateo dijo, sí. Porque sin ti. No soy nada. Sin embargo, la familia de Diego se dividía, Ana apoyaba tímidamente. Pero los abuelos cortaron contacto. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Mateo intentaban construir una vida juntos en Madrid. Pero las sombras del pasado los perseguían. Diego perdió el contacto con Carlos. ¿Quién se negaba a hablarle? Ana mediaba en llamadas esporádicas, dale tiempo. Hijo. Está luchando con sus propios fantasmas. Diego se sentía culpable, mamá. ¿Fui egoísta? Ella respondía, no. Pero las decisiones tienen consecuencias. En el plano social. Enfrentaban prejuicios sutiles. En una cena con amigos de Mateo. Uno comentó, es raro. ¿No? Tú con alguien tan joven. Mateo defendió, el amor no tiene edad. Pero Diego se sentía juzgado. En su trabajo. Un jefe le dijo, mantén tu vida personal fuera. Diego replicó, no afecta mi rendimiento. Pero internamente. Cuestionaba si valía la pena. Mateo. Por su parte. Lidiaba con la pérdida de Carlos. Era mi mejor amigo. Confesaba a Diego. Lo traicioné. Diego respondía, no lo traicionaste, elegiste ser honesto. Pero Mateo dudaba, ¿y si rompo contigo para salvar la amistad? Diego. Herido.
Argumentaba, eso sería negar lo nuestro. La tensión crecía. Llevando a discusiones, estás sacrificando demasiado por mí. Gritaba Diego. Mateo replicaba, ¿y tú por mí? Un día, Carlos apareció en el apartamento de Mateo. Necesito hablar. Diego se quedó tenso. Carlos admitió, lo que tuve contigo, Mateo, fue real. Pero lo enterré por miedo. Mateo respondió, yo también. Carlos miró a Diego, te crié como hijo. Verte con él duele. Diego dijo, entiendo. Pero amo a Mateo. Carlos suspiró, la sociedad nos obliga a elegir. Yo elegí mal. Salieron con una tregua frágil. Pero el daño persistía. La presión familiar escaló en Navidad. Ana invitó a Diego. Pero sin Mateo. Tu padrastro no está listo. Diego rechazó, o vamos juntos o no voy. Ana lloró, estás dividiendo la familia. Diego se sintió monstruo. Pero Mateo lo apoyó, es tu derecho. Pasaron las fiestas solos, fortaleciendo su relación. Pero con amargura. Socialmente. Un incidente en el barrio los sacudió. Un vecino conservador les gritó insultos homofóbicos. Mateo quiso ignorarlo. Pero Diego confrontó, somos personas como usted. El vecino amenazó, esto no es normal. Mateo. Después. Confesó, tengo miedo. En mi generación. Esto podía costarte todo. Diego respondió, hemos avanzado. Pero no lo suficiente. Profesionalmente. Mateo perdió un caso importante, un cliente se retiró al enterarse de su orientación. La discriminación es sutil. Dijo. Diego lo consoló, lucharemos juntos. Pero Mateo cuestionaba, ¿vale la pena exponernos tanto? Diego insistió, sí. Por la autenticidad. El punto de quiebre llegó en una terapia que decidieron probar. El terapeuta preguntó, ¿qué sacrifican por este amor? Diego admitió, mi familia. Mateo, mi paz. El terapeuta sugirió, quizá necesiten espacio. Pero salieron más unidos. Decidiendo mudarse juntos. Sin embargo, Carlos reapareció con una noticia, Ana y yo nos separamos. Diego. Sad. Preguntó, ¿por mí? Carlos negó, por mis mentiras. No pude seguir fingiendo. Mateo se sintió culpable, lo siento. Carlos replicó, no es tu culpa. ¿Es mía? Por primera vez. Hablaron abiertamente, Carlos confesó su bisexualidad reprimida. Os envidio vuestra valentía. Ana. Devastada. Culpó parcialmente a Diego, tu revelación lo desencadenó todo. Diego lloró, lo siento. Mamá. Pero ella admitió, necesito tiempo para entender. La familia se fragmentaba. Pero surgía una posibilidad de reconstrucción. Mateo y Diego enfrentaron un dilema ético, ¿ayudar a Carlos en su proceso? Mateo dudaba, sería revivir el pasado. Diego insistió, es lo correcto. Ayudaron. Organizando reuniones. Carlos exploraba su identidad. Pero con dolor, perdía a Ana por esto. En una manifestación contra la discriminación, Diego y Mateo marcharon juntos. Carlos los vio desde lejos. Pero no se unió.
Un paso a la vez, dijo Mateo. Diego sintió esperanza. Pero también el peso de las pérdidas. Meses después, un amigo de Diego lo traicionó, filtró su relación en redes sociales. Recibieron mensajes de odio. Mateo quiso huir, vámonos a Barcelona. Diego replicó, no huiremos. Confrontaron al amigo, ¿por qué? Él admitió, pensé que era gracioso. Diego cortó la amistad. Aprendiendo sobre la fragilidad de la confianza. La relación de Diego y Mateo se profundizaba. Pero con cicatrices. ¿Discutían sobre el futuro, matrimonio? ¿Hijos? Mateo. Escéptico, la sociedad aún no está lista. Diego. Optimista, lo estaremos nosotros. El clímax llegó en el aniversario de la boda donde todo comenzó. La prima de Diego organizó una reunión familiar en Toledo. Diego y Mateo fueron invitados. Pero con tensión. Carlos estaría allí. Solo después de la separación. Ana. En terapia. Intentaba reconciliarse. Al llegar. Las miradas eran acusadoras. La abuela comentó, esto es contra natura. Diego defendió, abuela. El amor es amor. Carlos intervino, mamá. Déjalos. Por primera vez. Carlos apoyaba públicamente. Mateo. Sorprendido. Agradeció en privado, gracias. Amigo. Carlos respondió, lo perdí todo por negar lo que soy. No quiero que os pase lo mismo. Durante la cena. Estalló el conflicto final. Un tío conservador atacó, esto destruye la familia. Diego. Elige, nosotros o él. Diego replicó, no elegiré. Aceptadme o perdonadme. Ana apoyó, es mi hijo. Carlos añadió, y yo. También soy como él. La confesión de Carlos silenció la mesa. La abuela lloró, Dios nos perdone. El tío se fue furioso. Dividiendo la familia. Después. En el jardín. Diego. Mateo y Carlos hablaron. Carlos admitió, os envidio. Yo elegí mal. Mateo respondió, no es tarde. Carlos sonrió, quizá no. Ana se unió, intentémoslo como amigos. Surgía una nueva dinámica. Pero con heridas abiertas. Diego y Mateo regresaron a Madrid fortalecidos. Pero reflexivos. ¿Pagamos un precio justo? Preguntó Diego. Mateo, sí. Por ser libres. Sin embargo, perdieron relaciones, los abuelos cortaron contacto. Amigos se alejaron. En el día a día. Enfrentaban matices sociales, en el metro. Miradas desaprobadoras, en el trabajo. Oportunidades perdidas. Pero también apoyo, un grupo LGBT les dio comunidad. Diego se involucró en activismo. Hablando en eventos, la visibilidad cuesta. Pero salva vidas. Mateo. Inspirado. Escribió un artículo anónimo sobre su experiencia. Generando debate. Recibió mensajes de apoyo y odio. Pero se sintió liberado. Un año después. Diego propuso matrimonio a Mateo en el retiro. A pesar de todo. Mateo aceptó, sí. Porque te amo. La boda fue pequeña.
con Ana y Carlos presentes. Carlos dio un discurso: aprendí que el amor no divide, el miedo sí. Ana añadió: estoy orgullosa. Pero no todo era perfecto. La sociedad aún juzgaba, noticias sobre retrocesos en derechos LGBT les recordaban la fragilidad. Diego cuestionaba: hicimos lo correcto exponiéndonos. Mateo respondía: sí. Porque inspiramos a otros. En el final, Diego miró atrás: las traiciones, los sacrificios, las despertaras. Se sentía completo, pero marcado. Fue moralmente correcto que Diego priorizara su amor por Mateo sobre la estabilidad de su familia, sabiendo que desencadenaría una cadena de dolor y divisiones irreparables.